El tema que desarrollaremos es problemas ambientales más graves en México. Presentaré mi tema y comenzaré con la introducción. México enfrenta el reto de atender una serie de problemas ambientales que podrían constituir serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro. Por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos y de su biodiversidad, la escasez y contaminación de los recursos hídricos y los problemas de la calidad del aire son algunos de los más importantes. La necesidad de actuación se vuelve más urgente si se toma en cuenta que muchos de estos problemas trascienden la esfera ambiental y afectan aspectos sociales tan importantes como la salud o la seguridad alimentaria, e incluso en la esfera económica en donde ya amenaza la producción y el comercio. Un paso necesario para atender la problemática ambiental y así contar con información que permita conocer la situación del ambiente y de los recursos naturales del país, así como de los factores de presión que los afectan, para con ello formular estrategias y políticas de gobierno que conjunten armónicamente el desarrollo económico y la conservación y recuperación del ambiente y sus medios. En este video vamos a referirnos en especial a la contaminación, la cual a mi parecer es uno de los problemas más importantes y urgentes de atender, debido a las graves consecuencias que tal omisión generaría en el medio ambiente, incluso de forma internacional. El desarrollo del tema. Contaminación. México ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo, gracias a los niveles de contaminación que existen en él. El crecimiento imparable de las ciudades ha ido aumentando cada vez más. La población consume agua en cantidades excesivas en un país en donde este recurso es relativamente escaso. Los drenajes han ido contaminando ríos y mares. El aumento en medios de transporte contamina el aire de las ciudades y la basura se ha ido acumulando en tiraderos cada vez más grandes sin poder hacer nada con ella. Se trata de un sinfín de problemas, de una realidad caracterizada por cuestiones de deterioro, contaminación, pérdida de biodiversidad, deforestación, pero principalmente por el incumplimiento de las leyes ambientales. México cuenta con una superficie de aproximadamente 64.5 millones de hectáreas de bosque y selvas. Desafortunadamente, la deforestación y el cambio de uso de suelo es una amenaza que cada día se agrava más, reduciendo así el territorio de estos. La Semarnat afirma que en el país enfrentamos la contaminación atmosférica y la destrucción de bosques y selvas por medio de la tala de árboles y la caza de distintas especies, la contaminación de mantos acuíferos, la pérdida de recursos hidrológicos, la desaparición de especies de flora y fauna, la afectación de zonas costeras, el agotamiento y sobreexplotación de la pesca comercial, la degradación y desertificación de suelos y el manejo inadecuado de residuos sólidos y tóxicos. La destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la pérdida de biodiversidad, el sobrecalentamiento de la Tierra y el destino de todos los residuos tóxicos y nucleares afectan no solo al país, sino al mundo también. La humanidad, en su búsqueda y desempeño de mayores formas de ingreso, ha olvidado que el medio ambiente se degrada y está llegando a un deterioro hasta el punto de desaparición. Los trabajadores agrícolas son los principales receptores de los daños tóxicos que ocasionan el uso de agroquímicos altamente venenosos. En este sentido, el grupo ecologista GREENPEACE señala que en 1988 estimaciones mundiales calcularon 13.000 intoxicaciones agudas y más de 700 muertes de jornaleros que tuvieron contacto con pesticidas. De acuerdo con el periódico Excelsior,
México es un país con una escasa educación y conciencia ecológica. De acuerdo con el INEGI y la Semarnat, en el 60% de los hogares mexicanos no se separan los residuos sólidos que se generan. En 1 de cada 3 hogares no se hace nada para cuidar el agua. En el 12% no se toman medidas para ahorrar energía eléctrica, mientras que el 20% de los hogares quema o deja al aire libre los muebles que ya no usan. Sin duda alguna, uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país en términos sociales es el relativo a la disponibilidad y sobre todo el acceso al agua, con calidad y con cobertura universal. Por ello depende el cumplimiento de múltiples derechos humanos. Se ha legalizado la destrucción ambiental al impulsar un modelo de agrícola industrial que contamina el agua y los suelos por el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, y se ha vulnerado el derecho humano de acceso al agua suficiente y de calidad al darle el recurso hídrico un enfoque mercantilista y privatizador. De igual forma, debido a la creciente contaminación generada por estos factores, la vulnerabilidad para las especies en peligro de extinción es evidente. El agua resulta obligado referirnos de manera muy especial a la contaminación del agua en México. La Organización de las Naciones Unidas en 2010 reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los humanos. El derecho a tener agua potable y saludable significa tener el agua necesaria tanto para uso personal como doméstico, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. El agua ha de presentar un color, un olor y un sabor aceptables para ambos usos, personal y doméstico. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero del 2012 y está plasmado en el artículo 4 de nuestra Constitución. Establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Al llegar a este punto, resulta obligado establecer a qué llamamos contaminación. El término contaminación se refiere a la introducción de cualquier agente químico, físico o biológico cuya presencia o acumulación tiene efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de las personas. Se trata de sustancias ajenas al entorno al que se incorporan, que pueden afectar la calidad del aire, el agua y o el suelo. La magnitud de su impacto generalmente depende de una combinación de aspectos como la cantidad, el tipo de contaminante, la vía de ingreso y el tipo de medio al que se incorporan. Se dice que el agua está contaminada cuando los agentes contaminantes repercuten negativamente en su calidad para consumo humano, para usos posteriores o para el bienestar de los ecosistemas. Es la contaminación que ocurre en cualquier espacio que alberga agua, ríos, lagos, acuíferos o incluso el mar. La contaminación, debido a procesos naturales como arrastre de hojarasca, partículas o por el ingreso de gases atmosféricos transportados por la lluvia, es mínima en comparación con la contaminación que se genera por las actividades humanas. Hay varios factores que provocan la contaminación del agua, entre los que se encuentran los siguientes: el vertido de desechos industriales sin tratamiento, el vertido de desechos municipales, aguas residuales sin tratar, el aumento en la temperatura
del agua que ocasiona la disminución de oxígeno en su composición, la deforestación y erosión del suelo, el uso de pesticidas y fertilizantes, depositar desechos sólidos a los cuerpos de agua. Desde hace muchos años, la contaminación del agua en México, específicamente en ríos y presas, se ha consolidado como uno de los temas más delicados en el sector del medio ambiente. Por ejemplo, se estima que de los 50 ríos principales del país, más de 5 están contaminados por exceso de basura y desechos tóxicos, a tal grado de convertirse en focos de infecciones, enfermedades, accidentes, padecimientos, enfermedades, etc. El río Santiago, en Jalisco, es uno de los ríos más contaminados del país, pues recibe descargas de más de 300 industrias del corredor industrial Ocotlán, El Salto. Y de acuerdo con Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, existe un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA. Encontró en el río Santiago aproximadamente 1090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales, todos de procedencia principalmente industrial. La presa más contaminada que existe en la Ciudad de México lo es la presa Becerra, que se encuentra en Avenida Minas de la colonia Arvide, en la alcaldía Álvaro Obregón. En algún momento fue una fuente de agua potable y el hogar de muchas plantas y animales. Hoy se ha convertido en un vertedero de basura y agua residual. Los habitantes de la zona arrojan la basura hacia las partes traseras de sus casas y con las lluvias se derraman y llegan al vaso de la presa. Además del río Santiago, el río Grijalva, en Chiapas, también es considerado uno de los ríos más contaminados del territorio tricolor. Se dice que en los últimos años el nombre de este lugar ha encabezado estudios sobre la contaminación del agua en México, porque los habitantes aledaños aseguran que aproximadamente 20,000 toneladas de basura son depositadas en este río, mismo que desemboca en el Golfo de México. El río que atraviesa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y que forma parte de los ríos más contaminados del país lleva por nombre Sabinal. Este río está contaminado principalmente por descargas de aguas negras, las cuales son provenientes de uso doméstico y del sector agrícola y algunas industrias. Por otro lado, de acuerdo con el investigador y profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Humberto Castañón González, en el río Sabinal concentra, más que otra cosa, una fuerte producción de basura y descarga de aguas negras por parte de diversas empresas. Como podemos apreciar de estos datos, la contaminación del agua en México, en presa y ríos es crítica, así que depende de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean disminuir su contaminación para preservar un país con agua más limpia, salubre y segura para todos, pues vale la pena mencionar además que el acceso al agua potable es un derecho para todos los mexicanos y que por lo tanto también es su obligación cuidarla. En estas últimas décadas la contaminación del agua se ha venido a presentar como uno de los más grandes conflictos en nuestro país. El agua pura es un recurso renovable, sin embargo, puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas que ya no sea útil, sino más bien que sea nociva. Las aguas superficiales son en general las más vulnerables a la contaminación que las aguas subterráneas, por su expansión directa a la actividad humana. La contaminación del agua es causada por las actividades del hombre. Es el resultado del vertido de desechos líquidos y sólidos, directa o indirectamente, al agua. Es un fenómeno ambiental de importancia. Se inicia desde los primeros intentos de industrialización para transformarse en un problema generalizado a partir de la Revolución Industrial.
iniciada a comienzos del siglo XIX. Desde entonces, esta situación se ha repetido en todos los países que han desarrollado la industrialización y aun cuando la tecnología ha logrado reducir de alguna forma el volumen y tipo de contaminación vertidos a los cauces naturales de agua. Ello no ha ocurrido ni en la forma ni en la cantidad necesaria para que el problema de contaminación de las aguas esté completamente resuelto. Por lo anterior que acabo de exponer, el problema de la calidad del agua en México debe de ser atacado desde diversos puntos de vista y desde varios ámbitos. Uno de los más importantes es precisamente lograr la participación de los usuarios en el conocimiento de los problemas, saneamiento, prácticas de higiene, mantenimiento de cuerpos de agua y fuentes de abastecimiento con el fin de cuidar el recurso y la salud pública. Como conclusión, tenemos que el deterioro ambiental ha afectado mucho a nuestro país en los últimos años, debido a la inconsistencia de las personas al usar inadecuadamente cierto tipo de productos. Por tanto, los ciudadanos debemos tomar conciencia del problema, exigir respeto por nuestro medio ambiente y no contribuir a su deterioro. Se deben usar menos contaminantes, como abonos orgánicos en lugares de los sintéticos, transformar los desechos orgánicos en abonos, por ejemplo, controlar biológicamente las plagas y educar a la población en el respeto por el medio ambiente y en la erradicación de costumbres que son propensas a la contaminación. El Estado debe preocuparse aplicando las leyes y controlando su cumplimiento, así como aplicando las sanciones adecuadas cuando estas leyes se violen. Deberíamos empezar a tomar conciencia del daño que le estamos haciendo al mundo y empezar a hacer algo para mejorarlo. Una de las soluciones es empezar a sembrar más plantas, reciclar y no construir tanto, así como comprar cosas que le hagan bien al planeta en lugar de hacerle daño. Gracias.